A brand new life, a brand new life. I was born to eliminate any of your mistakes. All the big rocks, put it on my way, didn't cost me to forsake. Ya. Bueno, Pascual, ya estamos aquí. Qué sorpresa más grande montarme contigo en este avión, haber sacado mi boleto, mi billete y encontrarme, tú en México, yo en España, pero en este avión y viajar contigo. Encontrarme al lado de Pascual Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, Javier. Para mí es un enorme placer saludarte y encontrarnos, conversar, porque tengo un gran afecto y admiración por mi gran amigo y maestro, don Javier Ales. Qué gusto, qué buena coincidencia. A mí me pasa igual, Pascual. Oye, tú te montas en muchos aviones, ¿no, Pascual? ¿Perdón? ¿Te montas en muchos aviones o no? Bueno, desde que empezó la pandemia no, pero sí, usualmente sí, Mónica y yo viajamos con frecuencia y nos sentimos muy frustrados de que el año pasado y también este año hemos tenido que cancelar nuestro paquete para visitar Andalucía, que es un Ah, lugar sí. precioso en España y en el mundo, con motivo de la convocatoria que nos formulaste a través del, del Foro Mundial de Mediadores Profesionales, del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, y no hemos podido ir, pero de que vamos a ir, vamos a ir. Eso es un Sí, sí. compromiso con la vida y con el gusto y con la mediación y con los amigos. Sí, eso lo sé y seguro que lo veremos y verás cómo lo daremos un fortísimo abrazo y disfrutaremos muchísimo. Y pregunta que te iba a hacer, porque entonces si os montáis, tanto Mónica como tú, mucho en avión, ya os sabréis las reglas, ¿no? Esas que vienen, cuando viene la azafata, empieza a decir lo que hay que ponerse. ¿Te acuerdas de ella o no? Exacto, sí, sí que dice, por ejemplo, que de entrada que te pongas tu cinturón de seguridad. Bien, En esta era tendríamos que traer cubrebocas, pero sí. afortunadamente fue sanitizado el avión y todos nosotros antes de abordar, en este caso. También te avisa que en el caso en el improbable caso de un cambio de presión, que saldrán unas mascarillas y que te pongas primero la tuya antes de ayudar a otra persona. ¿Qué otra cosa dicen ahí? Que deben apagarse todos los teléfonos celulares y computadores hasta que alcancen los 10.000 metros de altura y que a partir de ahí ya se pueden utilizar. Que está prohibido fumar, por ejemplo. Eso es lo que recuerdo. Bien, bien. Pues te digo una cosa, ya estoy tranquilo. Y como ya estoy tranquilo sentado a la tuya antes de que alguien venga a hablar con nosotros, a mí me gustaría que le contaras a quien nos quiera escuchar y quiera vernos, ¿quién es Pascual Hernández Melgo? Bueno, yo soy un mexicano que provengo de eh, una familia nuclear funcional, con mi papá y mi mamá, ambos ya fallecieron, y que tuve una hermana mayor que yo y dos hermanos menores. Tuve oportunidad de que mis papás se preocuparan por nuestra formación en un ambiente amoroso y entonces tuve el privilegio de ser estudiante en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt en México, que es un colegio con el respaldo del gobierno alemán, funciona en varios países, hay una red de colegios alemanes, y yo tuve la suerte de estar en el Colegio Alemán en México desde lo que se conoce en México como kindergarten hasta el último año de la preparatoria, que es el último año antes de entrar a la universidad. Es decir, estuve en el colegio alemán 15 años, donde tuve la fortuna de aprender alemán, de aprender inglés, de aprender música, deportes y las materias que se llevan a lo largo de esa formación. Y cuando salí, entré a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una universidad mucho más joven que la Universidad Nacional Autónoma de México, fundada en 1973, la Universidad Autónoma Metropolitana, o 74, y ahí me formé como abogado.
terminé mi carrera en 1979 con una especialidad en el régimen de la administración pública. Yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue cuando todavía estaba estudiando en el colegio alemán, como traductor de una editorial que hacía publicaciones de estas revistas para niños con muñequitos. Y yo era el Sí. traductor de Fix y Foxy. Estos cuentos alemanes yo los tenía que traducir al español. Ese fue mi primer trabajo. Luego, cuando ya era estudiante de la carrera de Derecho, siempre tuve la aspiración de trabajar en el sector público. Y entonces tuve oportunidad, por recomendación de mi papá con un amigo de él, de ser el secretario de lo que entonces se conocía como delegado, que es como una especie de alcalde en una demarcación territorial en la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Ahí en ese trabajo estuve aproximadamente 6, 7 meses y luego entré a trabajar como analista, puede ser estudiante, eran posiciones modestas, pero formativas, como analista en una entidad paraestatal que se encargaba de la regularización de la tenencia de la tierra urbana en zonas rurales. En México existe más de la mitad del territorio es rural, pero este territorio rural que ha venido decreciendo por los crecimientos de las manchas urbanas, muchas de esas manchas urbanas se constituyen en lo que se llama ejidos, que es un régimen de propiedad social, no es propiedad privada. Entonces nosotros en esa empresa pública, en una empresa del gobierno, nos dedicábamos a regularizar la tenencia de la tierra de quienes vivían ya en esos lugares. De ahí pasé a ser secretario de un subsecretario, o sea, un viceministro de la reforma agraria en el gobierno federal, donde tuve la oportunidad de ascender y a los 25 años de edad fui designado consejero agrario del presidente de la República. Ya no existe esa figura del consejero agrario, pero tengo el privilegio de haber sido el más joven que existió. Después de esa posición terminó el sexenio, entonces el presidente era José López Portillo, terminó su gestión en 1982 y en el siguiente sexenio, que fue de Miguel de la Madrid, con mi maestro de la universidad, José Francisco Ruiz Massieu, que fue un político mexicano muy destacado, fue gobernador del estado de Guerrero, director general de una institución que se llama Infonavit, que es una hipotecaria social muy grande, y también fue secretario general de su partido, el PRI. Lamentablemente fue asesinado en septiembre de 1994. Bueno, con él entré a trabajar a la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud Pública y él entonces fue designado oficial mayor, que es un rango de viceministro para todas las cuestiones administrativas de esa dependencia del gobierno federal. Ahí él tuvo un papel tan destacado que al año fue ascendido a subsecretario de Planeación, que es desde esa oficina donde se organizó la descentralización de los servicios de salud porque estaban concentrados por el gobierno federal. Ahí fui director de legislación y coordinador para la descentralización de los servicios de salud. Cuando el maestro Ruiz Massieu es propuesto como candidato del PRI para ser gobernador de Guerrero, me sumé a su campaña, ganó las elecciones en diciembre de 1986 y en marzo de 1987 empezó su gobierno. A lo largo de su mandato, que fue de 6 años, tuve el gusto de ser subsecretario de Control Gubernamental, secretario de Desarrollo, oficial mayor del gobierno, perdón, luego secretario de Desarrollo Administrativo y Control Gubernamental, esos 3 cargos en los primeros 3 años de los 6. Y la segunda parte del sexenio fui secretario de Desarrollo Social. Esta dependencia, la Secretaría de Desarrollo Social, era competente en materia de salud, educación, cultura, deporte, recreación, atención a los jóvenes y la radio y televisión gubernamental del estado de Guerrero. Fue una experiencia, una formación increíble, pues tuve la oportunidad de recorrer 3 dependencias del Ejecutivo y después de eso se acabó el sexenio y en paralelo fundamos una institución de educación privada, una educación superior que se llama la Universidad Americana de Acapulco. En esa época, el estado de Guerrero y el estado de Campeche, que son 2 de los 32 estados con que cuenta México,
sí. Eran los únicos que no tenían universidades privadas a nivel nacional. Entonces, con el respaldo gubernamental y la gestión gubernamental, se pudo crear esta universidad privada, la Universidad Americana de Acapulco, y en Ujú. paralelo, yo era el responsable de la política educativa, apoyamos para la creación de la Universidad Loyola de Acapulco, Ujú. como que seguramente has oído mencionar, es una universidad hermana de la Universidad Loyola de Sí, Sevilla, sí, y tuvimos oportunidad de impulsar la educación. Fue una experiencia increíble. Luego entramos al servicio, fue director general, ya lo había comentado, del Infonavit, que es una hipotecaria social, y ahí tuve oportunidad de ser su secretario, el secretario técnico de toda la institución. sí, Eh, terminó, luego fue designado secretario, en 94 fue esto, y luego en 94 fue asesinado el candidato a la presidencia de la República por el ah, PRI, Luis sí, Donaldo Colosio, y eso movió a todo el país. Entonces, el entonces director general Ruiz Macía, mi jefe, mi maestro, fue invitado a ser secretario general de ese partido político. sí, Y se continuó la campaña, que se ganaron bien las elecciones por parte de ese partido, pero luego el 28 de septiembre de ese año fue asesinado. Entonces yo quedé desamparado por lo que hace al sector público, porque claro, finalmente pues yo formaba parte de ese equipo. Entonces ahí tuve que reinventarme y como me había vuelto un experto en materia de derecho de Estado, fue a lo que me dediqué y entonces abrí mi despacho y ajá, pude tener la oportunidad de asesorar a gobiernos estatales, a congresos locales y ayuntamientos, y eso me permitió también foguearme desde la perspectiva de no ser servidor público, sino ser un profesional independiente. claro, Ahí tuve la oportunidad de que me invitaran a dirigir una entidad paraestatal, o sea, una empresa pública del gobierno del estado de Veracruz, que fue la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del estado, sí, y ahí pude explorar lo que era la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. Entonces ese modelo lo afiné de tal forma que cuando en el 2008 soy designado director general del Centro de Justicia Alternativa del Poder sí, Judicial de la capital del país, que es la Ciudad de México, tuve oportunidad de diseñar el modelo de mediación privada de la Ciudad de México, muy bien sustentado en derecho, de tal forma que hemos tenido excelentes referencias de aceptación del modelo de mediación privada que diseñamos en ese entonces y que está expresamente previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Distrito Federal. sí, Ese modelo, que ha sido replicado en algunas otras entidades federativas, mereció el reconocimiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal del país, sugiriendo que por lo bien armado y exitoso que había sido, lo convocaba a todos los estados de la República a que lo replicaran. Algunos estados sí lo han hecho, otros no, pero es un ujú, modelo que también ha sido reconocido en Italia, en particular por el Tribunal Superior de Justicia de Milán, la Universidad de Bérgamo en Italia, y en Barcelona, en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ujú, y también ha sido reconocido en Perú y en Argentina, lo mismo que en Uruguay. sí, Entonces es un modelo bien construido, porque yo soy de la idea de que la mediación como tal, como modelo, no debe estar sujeta a camisas de fuerza como lo están las materias que están previstas en los códigos de procedimientos, pero sí debe de tener un mínimo de reglas de qué es el mediador, la definición de qué es el mediador, qué es la mediación, sí definirla con los principios que todo el mundo conoce muy bien cuáles son, de quienes conocemos el tema de la mediación. Tener también muy claro que hay dos grandes ramas en la justicia. ujú, La justicia heterocompositiva, que está a cargo de jueces y a veces de árbitros que parecen jueces, aunque no son dependientes de los poderes judiciales, y la justicia autocompositiva o consensuada, ujú, que está a cargo de las personas que tienen problemas. Entonces, este está a cargo de las personas que tienen conflictos legales, pero lo mejor para alcanzar soluciones es que se dejen
apoyar que aprovechen los servicios de los mediadores profesionales. Bueno, esa es una rama, Sí. la atención, la gestión de los conflictos de carácter legal, que es una rama acotada por los ámbitos de competencia de los tribunales a los que se presenta en su caso el, el convenio al que se haya arribado, que en el caso de la Ciudad de México tienen el carácter de instrumento público y de cosa juzgada, y que además cuando el acuerdo incluya que esté relacionado con un bien inmueble o otorgue una garantía que sea un bien inmueble, este convenio de mediación puede dar lugar a una inscripción en el registro público de la propiedad respecto de esa propiedad específica. Pero No, sí, Pascual, o sea, parece que estoy ahora mismo viendo la película de tu vida y la verdad que me alegra mucho porque, hombre, porque yo también, quien nos escuche, creo que es muy importante porque al fin y al cabo los seres humanos somos el proceso de una vida que hemos vivido, ¿no? Y la verdad exactamente. que es una maravilla saber que has tocado pues todo tipo de palos, independientemente de que luego has llegado a la mediación por las circunstancias, pero desde la responsabilidad pública, desde el ámbito privado, sorprende mucho cuando hablas con alguien, sorprende mucho es que yo con muchas de las personas con las que tengo la suerte de partir de este mundo profesional nuestro, que es la mediación, que te dicen, no, no, yo era un jugador de ajedrez que me dedicaba a tal, que lo... Entonces, claro, y que luego aterriza a incluirse en el tema de la mediación como método de gestión de conflictos, pero que tiene una experiencia, como te pasa a ti, marcada por muchas cosas, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, ahora que has dicho varios cargos de salud y tal, imagínate que te hubiera tocado vivir la pandemia en esa situación, ¿no? Sí, sería una responsabilidad totalmente distinta, tendría que estar en Tremenda, ¿no? algún tipo de línea de fuego, y Sí, como mediador en realidad he de reconocer que pues he tenido la oportunidad de estar aislado con mi esposa, estamos cuidándonos muchísimo porque todavía no claro. ha avanzado de manera apropiada y suficiente el programa de vacunación en México. Sin embargo, no es lo único lo profesional de lo que me gustaría platicarte. También tuve la oportunidad Sí. desde los 8 años de tomar clases de violín. Entonces, tuve un maestro de violín excelente que se llama Carlos Esteva y que dirige la Orquesta Clásica de México actualmente. Entonces, ese apetito por la música surgió en esa época, O sea que independientemente que tocas el violín. toco un poco el violín, hace mucho que no lo toco, pero sí lo podría retomar. Ah, También tomé clases de guitarra en el colegio alemán y bien. fui prácticamente Compromiso, autodidacta. comprométete, tienes que tocar la guitarra delante nuestra en algún evento. Claro, ¿no? Y además te voy a llevar, lamento no haberlo enviado junto con el libro, un disco que edité en el año 2000 con composiciones mías, ¡Ay, qué que las bonito! tocamos varios amigos y yo. Tuve un grupo de música, de rock and roll. Teníamos como ídolos a los Beatles. En México eran muy famosos otro grupo que se llamaba Los Monkees, que sin embargo, obviamente no tuvieron jamás el nivel de los Beatles, pero fueron influyentes Sí. y tuvimos oportunidad de salir en televisión, inclusive en México. Ah, o sea que Estoy hablando de sexto de Pascual era de primaria. los que se ponía la cazadora de cuero negra. Sí, también. Sí, y esa experiencia pues fue obviamente muy interesante, el de la música, el de volver a compositor. Obviamente el disco incluso se llama Hecho en Casa, para revelar que se trata de algo muy casero. Sí. Oye, Pascual, y una cosa porque he visto que la verdad que me gusta mucho también porque has ido hablando de personas que te han marcado, ¿no? O sea, porque muchas veces no solo decimos cómo somos por las cosas que hemos hecho, sino personas que te han marcado en tu vida, profesores, políticos, este profesor de violín. Pero háblame de uno o dos ídolos que tiene Pascual Hernández, o que ha tenido Bueno, Pascual Hernández. uno de mis ídolos como grupo son los Beatles y en lo particular George Harrison. Esos dos ídolos me encantan y también tengo ídolos en otras artes, en el cine, por ejemplo. Jack Nicholson, sus películas me encantan, los mismos los de Anthony Hopkins. Cantinflas, un gran artista y un cómico Fantástico. mexicano, obviamente me encantó. Y
y también en materia de libros, el escritor que hizo la trilogía Millennium, Larson, me Sí. parece espléndida su trilogía de esos libros. En fin, en todos los sectores siempre he encontrado algo que seguir. Sí. Y una persona que también me marcó mucho, que es quien me dio la oportunidad de encontrarme con la mediación, de enamorarme de la mediación, de formarme como mediador, de participar en la construcción de instituciones de la mediación, no solamente a nivel del modelo de mediación privada que ya comenté, sino dejarla plasmada en la ley para darle fijeza y de Sí. construir, de participar en la construcción de una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que todavía está pendiente de que exista en nuestro país, fue el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar. Él fue quien me invitó en 2008 a ser director general de ese Centro de Justicia Alternativa y estuve al frente de esa institución casi 9 años, de Sí. octubre del 2008 a mayo de 2017. Qué qué fantástica experiencia. Pues, y otra cosa que me gustaría preguntarte, a ver, también qué nos cuentas, porque mira, cuando nos reunimos mucho nosotros, y además en cualquier país, porque yo creo que tenemos muchas cosas, independientemente de que a lo mejor culturas, tradiciones distintas, pero por profesiones, yo creo que la profesión es muy similar, la de abogado, la de fiscal, la de juez, la de mediador en muchos países. Y en todos, independientemente de hablar de mediación, hay algo que me gustaría preguntarle a todo el mundo y que me encanta que tú nos digas algo, eh, ¿qué nos falta para ser una profesión conocida y reconocida? Porque no es solo que se nos conozca, sino que se nos reconozca. ¿Qué crees tú que nos puede faltar, Pascual? Yo creo que nos falta una mayor difusión. En el caso de México, el gobierno federal tiene la posibilidad de utilizar la radio y la televisión para la difusión de, de anuncios institucionales. Y yo he propuesto que en esta ley que comenté hace unos momentos, que todavía no existe, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se incluye expresamente que la Secretaría de Gobernación, que es el ministerio competente en esos temas, Sí. verifique y promueva que en los tiempos oficiales de la radio y la televisión se dé a conocer que existe la mediación, no solamente la mediación para lo que ya comentamos, que es la gestión y solución de conflictos legales, sino para la mediación en general, porque otro campo enorme, quizá más grande que el de los temas legales, es la mediación social. Bueno, si no tiene difusión, pues no nos van a conocer. ¿Qué otra cosa es importante? Que se sepa que el mediador, por ejemplo, para los temas de carácter legal, es un profesional debidamente capacitado con alto rigor técnico y académico, y que el mediador social, que la mediación social, recordemos, privilegia la mediación entre pares con pares, esos mediadores tengan al menos una capacitación adecuada. No podemos exigir que tengan una formación profesional previa, porque, por ejemplo, en la mediación escolar, en las escuelas, pues los niños apenas están en formación, pero esos mismos niños pueden ser mediadores para los conflictos que Claro. ocurren entre sus compañeros. Claro, claro. No, 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 totalmente, estoy contigo. Y después estoy contigo y lo apoyo totalmente porque yo ahora además aquí en Andalucía, en España, estoy en eso. Es decir, eh, el esfuerzo de sacar dípticos, de dar conferencias, de dar charlas, se ve minimizado solo con que pongas un anuncio de televisión. Sí, exacto. La capacidad de que llegue un anuncio, de que llegue una imagen, de que llegue una fotografía, de que llegue a través de los medios públicos de radio y televisión es increíble porque Exacto, es arrollador. no, no, a los 2 segundos es que es así, se expande y algo que era absolutamente desconocido pasa a ser ultra conocido. Entonces, yo creo Claro. que tienes toda la razón porque además, vamos, lo comentamos mucho y lo decimos, ¿no? Y bueno, Pascual, te dije que iba a ser un viaje cortito, pero todavía me quedan dos cositas, tres cositas, porque me gustaría saber si no hubieras sido y hubieras tenido la experiencia que has tenido, ¿qué te hubiera gustado ser, Pascual? Bueno, siempre quise ser abogado desde que iba
en la educación primaria, es decir, como a los 7, 8 años, 9 años, me llamó siempre la atención la institución de la Presidencia de la República y yo siempre pensé que debería dirigir mis baterías hacia una meta de ese tamaño. Y por eso estudié Derecho en una universidad pública. Pero también cuando estaba estudiando la carrera de Derecho, antes de terminar el primer semestre o el primer año, estuve dudando de posiblemente cambiar a ser arquitecto. También me hubiera gustado. También ser músico me hubiera encantado, Me lo he pero, imaginado, me lo he pero, la imaginado. música, pero la música finalmente pues es un tema en el que por excepción el éxito puede traducirse también en bienestar material. En el caso de la abogacía, del derecho, de ser profesional del derecho, aunque no se litigue, yo no he litigado, creo que una o dos veces llevé algún asunto, no me gustó. Creo que por eso me fue muy fácil ser mediador, Claro, porque el litigio, pues, finalmente son laberintos, son recovecos, y claro, nunca tiene ninguna de las partes el control sobre el conflicto, sobre el litigio, sobre el juicio. En cambio, en la mediación, las partes siempre tienen el control del procedimiento claro. y es el mediador el que facilita la comunicación eficiente para que se logre construir las soluciones que ambas partes o varias partes, si son más de dos, acepten. Claro. Entonces, por eso me fue fácil transformarme en mediador. Y bueno, pues entonces la verdad que muy bien, primero porque, bueno, te conocemos un poquito más y yo creo que eso es importante, pero antes de que aterricemos, antes de que nos levantemos y cojamos nuestras maletas, nuestro equipaje de mano, eh, quiero que nos dejes un mensaje, un título. Imagínate Sí. que tenemos que dar un título a una frase lapidaria, ¿no? A los mediadores. ¿Qué les quieres dejar a los mediadores en una frase? Sí, bueno, antes me gustaría, si me permites, que nos salude Hombre, rápidamente. la gran jefa. También es mediadora. Sí, 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 sí. Que conste que nos hemos portado bien y no hemos dicho nada malo, ¿eh? Ah, bueno. Ahora Bueno, me faltaba una cosa entonces, Pascual, dado que se ha incorporado. Eh, ¿Qué culpa tiene ella de cómo tú eres ahora mismo? ¿Qué parte de pues, culpa? Lánzate, lánzate. Lánzate que ella bueno, ni nos escuche, ni nos escucha, ni nos ve. ella es la culpable de que ha transformado una mejor persona. No solamente como mediador y como ser humano y padre de familia, como amigo, sino también físicamente porque todos los días hacemos mucho ejercicio. Y Te todos los escucho, días hacemos ejercicio. te escucho mal, Pascual. Lo repito, Yo te creo que decía, ya está, como estamos aterrizando y llegando a la torre de control, ya hay turbulencia. sí, ¿ya me escuchas bien otra Sí, vez? sí, sí. Ah, sí, bueno, te decía que ella es la culpable de que yo sea una mejor persona en prácticamente todos los ámbitos de mi vida, incluyendo el físico, porque cuida mucho lo que comemos y que hagamos ejercicio. Entonces eso realmente es muy, muy benéfico. Yo me siento muy contento, soy muy feliz, la adoro a mi esposa y además también, como decía, es mediadora. Claro. Y encima, como dicen de muchas mediadoras, buena persona. Entonces, querido Pascual, yo te digo una cosa. Le vamos a dejar a ella que nos diga la frase lapidaria. Mónica, Que si quieres decir una frase cuéntanos. lapidaria para... Imagínate que tienes delante a muchos mediadores que te van a escuchar. Imagínate que tienes a muchos mediadores que te van a escuchar, que te van a oír, que te van a ver. Y tienes que dejarle una frase lapidaria, algo que los mediadores te recuerden. ¿Qué le dirías? todos los Y mediadores. la cultura de la paz es la base de esta vida. O sea, tenemos que siempre seguir pues esa corriente preciosa que conocemos y que tenemos que transmitir y que tenemos que promocionar y para que todo el mundo lo conozca y que los niños desde el vientre materno se eduquen ya en la cultura de la paz. Totalmente. Muchas Mira, gracias. hay una cosa, muchas gracias, Mónica. Mira, ahí hay una cosa
que yo lo digo mucho y yo creo que muchos mediadores y mediadoras no se dan cuenta. Y te voy a decir lo que es. Yo creo que muchos mediadores no se dan cuenta que cuando estamos mediando estamos educando. Exacto. Porque tenemos una labor, en mi caso, bueno, yo soy profesor también, pero no nos damos cuenta que el mediador y la mediadora somos educadores, educadores de paz, porque ellos están entre la espada y la pared, y yo creo que nuestra misión es ponerlo entre la espada y la puerta en el problema y le estamos educando. Yo muchas veces digo, y me da mucha alegría compartirlo con vosotros como amigos, que querido Pascual, querida Mónica, yo me he encontrado personas por la calle por aquí, por Sevilla, que tienen la suerte que te dicen, adiós Javier, qué alegría de verte, me acuerdo mucho de ti. Y claro, esa frase de me acuerdo mucho de ti, digo, ¿es bueno o es malo? Porque cuando era abogado litigioso, que me dijeran me acuerdo de ti no es bueno. Ahora que soy mediador desde hace muchos años, te dicen, no, no, me acuerdo mucho de ti porque todos los días hago mediación. Me enseñaste algo, me educaste algo que lo hago con mis hijos, lo hago con mi familia, lo hago con mis vecinos, lo hago con mis empleados, lo hago... Y es verdad, es lo que tú dices, es un cambio, es una cultura de paz, no tiene otra expresión. Sí, Bueno, pues Es entonces, nuestra vía de salvación. sí, Ser, sí, ser, ser conscientes de que la cultura de la paz debe estar en todo y sí. con todos es nuestra salvación. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo en eso, en educación. Yo cuando tuve la suerte de viajar a vuestro país, que estuve en Aguascalientes en el 2018, eh, yo creo primero que descubrí que nuestra casa es el mundo, porque realmente no hay fronteras. Es absurdo que le pongan fronteras porque nos consideramos personas que vivimos en el mundo, unos en Sevilla, otros en Ciudad de México, otros en tal, pero vivimos en el mundo. Y te das cuenta que quizás, lo más importante, ahora porque estamos muy obsesionados con la pandemia y la salud, es la educación. O sea, la educación es base de todo. Y a partir de ahí, Es como tú básico. decías, me ha encantado, Mónica, cuando ha contado tu marido su experiencia de pequeñito, el colegio alemán, es que es nuestra base. exacto. Es nuestra base, es la clave, o sea, porque gracias a la educación podemos cambiar lo que queramos, ¿no? O sea que me parece precioso. Bueno, Mónica, pues la última pregunta a Pascual te la dejo a ti. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle? Venga, ahora que no nos va a escuchar nadie. Ahora que no nos va a escuchar nadie, Sí, sí. pues Esa pregunta que tú tienes ahí guardada, que estás pensando, que después cuando terminemos la grabación te va a decir tu marido, hija mía, ¿por qué me has hecho esa pregunta? Esa, no, esa es la que depende de ti. eh, pues yo lo admiro muchísimo porque, ante todo, por su orden y por su disciplina, porque pues estamos en la pandemia y él ha seguido con todas sus actividades y escribió un libro en el último año Sí, y, maravilloso. y, y, pues más que una pregunta es eso, más bien una admiración total a él. Muchas gracias. Bueno, pues entonces te la hago yo, Pascual. Me ha encantado tu Sí. libro. Animo a todo el mundo que lo Ah, muchas lea. gracias. Bueno, me ha encantado. Te voy a ser muy sincero porque somos amigos. Todavía voy por el 30%. Porque Ah, bueno. como tenemos el tiempo como lo tenemos, es de las cosas que hay que saborear. A mí esto es como cuando te dan la copa de vino, ¿no? Aquel que se toma el vino del tirón y hace, "Plop", bueno, me parece muy bien, pero eso está reservado para el tequila, eso no es para el vino bueno. Claro, El vino bueno exacto. hay que beberlo muy despacito. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Cuándo el próximo libro? ¿Lo estás pensando ya o no, Pascual? Sí, claro. Lo sabía. Como tú me has hecho el favor de leer algunos de los artículos que publico los martes, Sí, estoy cumpliendo 2 años continuos de publicar todos los martes, o sea que ya tenemos alrededor de 100 artículos y cada artículo es aproximadamente de 5 cuartillas. Entonces tengo 500 cuartillas como material bruto para traducirlo en un libro que podría llamarse La cultura de la paz
durante X periodo, durante estos 2 últimos años, por ejemplo. Pero a partir solo de los artículos. Si bien es cierto el libro que me estás haciendo el favor de leer, también tiene varias cosas que ya se han planteado en los artículos, es distinto porque por muy teóricos que puedan ser mis artículos que se publican los martes en El Economista, que es un diario de circulación nacional, sobre todo con peso en los aspectos económicos, Sí, finalmente son documentos historiográficos porque siempre hacen referencia a lo que está ocurriendo en esos días o en esas semanas. ¿Y por qué un artículo que se denomina la serie Cultura de la Paz en un periódico como esos de carácter económico? Porque en la medida que no haya o que se superen los conflictos, la economía funciona mejor. Por ejemplo, un problema en el que está atorada la producción de una empresa porque hay un conflicto de carácter legal, al superarlo, se desatora la producción de esa empresa. Por total. ejemplo, si hay conflictos organizacionales en una tienda departamental, tipo, por ejemplo, el Corte Inglés, pues si hay conflictos entre los trabajadores, los del mostrador con los del almacén, eso baja la productividad de esa empresa. Si lo resolvemos, se recupera. Es decir, si estamos en paz, Sí, si las cosas funcionan en armonía, lógicamente la economía toda mejora. Es por eso el sentido de que exista esa columna en ese periódico. Esa es la idea para este próximo trabajo claro. trabajo en el que Mónica también va a participar porque ella me va a ayudar con la... Y por último quisiera comentar algo de la educación. Es tristísimo que Sí, niños y jóvenes en casi todo el mundo no estén teniendo la oportunidad de aprender a vivir juntos porque no pueden convivir con sus compañeros. sí. Eso nos va a costar muchísimo en el corto, mediano y largo plazo. Sí, sí, totalmente. Yo lo estoy viviendo porque noto la diferencia, fijaros los dos, noto la diferencia. Yo tengo la suerte de dar en la universidad clase a alumnos que están al inicio de su universidad y alumnos que están a punto de terminar su carrera universitaria, ¿no? Y la diferencia es abismal porque los que han terminado la carrera universitaria, bueno, están en la Perdón, pandemia, están trabajando a través de internet, pero los más jóvenes, el problema principal que tienen es que no se han conocido previamente. Han entrado en primero de la carrera, han entrado primero en la universidad exacto. y no han tenido ese rato de tú de dónde vienes, tú quién eres, tú qué tal, y conocerse incluso físicamente, ¿no? Y es verdad que eso también está siendo muy, muy complicado. Bueno, Eso es un familia, déficit enorme. que llegamos al aeropuerto, que aterrizamos, que sabéis que os quiero mucho, lo digo de corazón, y que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y Saludos a seguimos la familia y amigos. transitando. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte. Claro. Claro.